Bienvenidos al noticiero 724. Y las noticias de hoy son: la iniciativa que busca la transformación tecnológica de las empresas colombianas. Vamos con Laura para que nos cuente más sobre esta noticia. Muy buenas tardes, Alejandro. Les voy a hablar de la noticia. La iniciativa que busca la transformación tecnológica de las empresas colombianas. Manufactura Inteligente es el nombre del programa con el que el INN Pulsa Colombia le permitirá a empresas de todas las regiones del país incorporar tecnologías avanzadas. La implementación de tecnologías avanzadas en los procesos industriales genera resultados inmediatos en la productividad, la competitividad y en los niveles de sofisticación de las empresas. Materias en las que Colombia necesita seguir avanzando para alcanzar un crecimiento económico sostenido e insertarse efectivamente en las cadenas regionales y globales de valor. Así, INN Pulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentan al país el programa Manufactura Inteligente, el cual promueve que pequeñas, medianas y grandes empresas del sector manufacturero adopten tecnologías emergentes tales como el Big Data, la impresión 3D, inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, sistemas de realidad aumentada y virtual, entre otras, para favorecer que sus productos y procesos de producción se ajusten a las dinámicas propias de la cuarta revolución industrial. En la primera fase del programa, la entidad abrió convocatoria para financiar el 100% de un diagnóstico especializado para 40 empresas que establezca su grado de uso y apropiación de tecnologías para acompañarlas en el proceso de identificación y perfilación de un proyecto tecnológico específico y relacionarlas con proveedores tecnológicos nacionales e internacionales con capacidades para implementar las soluciones tecnológicas requeridas. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de septiembre de 2018 y los requisitos para participar pueden ser consultados en www.innpulsacolombia.com/ofertas. El programa de Manufactura Inteligente contará con fases posteriores que buscarán seguir cerrando la brecha tecnológica que existe en el sector productivo del país. Resumen. Dicha noticia se trata sobre la implementación de las tecnologías avanzadas que se quieren instaurar en las empresas de las regiones de todo el país, donde INN Pulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dieron a conocer el nuevo programa Manufactura Inteligente, que busca ayudar a las empresas del sector manufacturero para que implementen y adopten nuevas y avanzadas tecnologías y mejoren su desarrollo económico. También para que Colombia se integre a cadenas regionales y globales de gran valor. Así pues, este nuevo programa busca que las empresas se adapten a la posterior revolución industrial y se pueda mejorar el desarrollo económico en el país. Opinión. Me parece muy buena estrategia para el mundo tan globalizado que estamos viviendo, pero también hay que tener en cuenta lo cuán afectante es para los trabajadores, empleados, la mano de obra en general. Pues al implementar nuevas tecnologías, la rentabilidad de la mano de obra es más baja y las empresas sustituirán a los trabajadores por nuevas tecnologías. Pero como lo dije anteriormente, en un mundo tan avanzado como se está presenciando en el siglo XXI, las tecnologías se irán introduciendo poco a poco hasta llegar a su mayor punto de auge. Esto podrá tener consecuencias ambientales como sociales, pero también podría tener ventajas como lo es una mayor agilidad en los procesos, mayor seguridad, etc. Y para Colombia sería una gran ventaja que las empresas se puedan unir a este programa porque se generaría un desarrollo económico más sostenido. Primero,
¿Cree usted que dicho programa, Manufactura Inteligente, tendrá en las empresas un mayor auge entre unos años? Segundo, ¿cree usted que a las empresas sí les rentabiliza integrarse a este programa? Muchas gracias. Seguimos en estudio con Alejandro. Congelar salarios a congresistas, el dilema entre lo político y lo legal. Vamos con Valentina para que nos cuente más sobre esta noticia. Muy buenas tardes, Alejandro. La noticia hoy es congelar salarios a congresistas, el dilema entre lo político y lo legal. El acuerdo para congelar el salario de los congresistas a partir de 2020 generó un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida. Una vez superada la discusión de si se podía bajar o no el salario a los actuales corporativos, los promotores de la consulta anticorrupción aceptaron que era imposible cumplir al pie de la letra la pregunta 1, votada por más de 11,5 millones de ciudadanos el pasado 26 de agosto. Pero sí que la medida podría ser progresiva y en 4 años, cuando lleguen los nuevos congresistas, definitiva. Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hubo acuerdo en torno a la propuesta de congelación de salarios hecha por el Centro Democrático, antes de la consulta, con un tope de 25 salarios mínimos para todos los altos funcionarios y congelamiento a partir de la reforma, lo que en 10 años representaría un ahorro superior a los 300.000 millones de pesos. En la actualidad, un congresista gana 31.331.823 pesos, es decir, cerca de 40 salarios mínimos, pero con las deducciones quedan 22.665.477 pesos. La ex senadora Claudia López afirmó que es mucha gracia, que aunque la consulta no alcanzó el umbral, lograron que el gobierno y el Congreso aprueben, a partir de 2019, congelar el salario de los congresistas en 2020 y en 2021, reducirlo de 40 a 25 salarios mínimos a partir del 2022. El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, se mostró en desacuerdo con lo enunciado por la ministra Gutiérrez. Abro comillas. Congelar salarios de servidores públicos de elección durante el periodo en ejercicio sería inconstitucional. Hay derechos preestablecidos en la Carta. En este caso, debe plantearse para un nuevo periodo, cierro comillas. En contraposición, la senadora Paola Holguín, autora del proyecto de acto legislativo, explicó que Colombia firmó un tratado sobre los derechos de los trabajadores, que forma parte del bloque de constitucionalidad y no se puede desmejorar la condición salarial, y por eso planteó el congelamiento, no bajo el argumento del combate a la corrupción, sino como una muestra de responsabilidad ante la situación fiscal difícil. Por 4 años, a partir de su entrada en vigencia, el salario de los congresistas subirá en pesos, no en porcentajes, lo que suba el salario mínimo. Así no se desmejora la condición salarial y se mantiene la obligación de hacer un incremento anual a los actuales corporados, si se les puede congelar, más no bajar. Resumen. Los promotores de la consulta anticorrupción dijeron que se podía congelar los salarios de los congresistas. En el 2019, 2021 y 2022, esto es un progreso para todos los ciudadanos en estos métodos. En el 2022 se puede disminuir a 40 o 25 salarios mínimos el salario de los congresistas. Esto da un ahorro de 300.000 millones que se pueden invertir en otras cosas. Además, hay un combate sobre la constitucionalidad de este método, pues unos dicen que es inconstitucional y otros dicen que sería algo muy bueno, pero que por eso se van a congelar las cosas, más no se van a bajar inmediatamente todos los salarios. Opinión.
Principalmente se puede decir que es un gran paso para la economía del país y para cada individuo, ya que las personas pueden estar de acuerdo con que congelen los salarios de los congresistas, porque no es justo que las personas del común ganen menos que estas personas que son sentadas sin hacer prácticamente nada. En cambio, una persona del común gana menos, es decir, un salario mínimo. Mientras los pobres se vuelven más pobres, los ricos se vuelven más ricos. También otro punto que debemos tocar son los 3.000 millones de pesos que se recaudarían. Con esto se puede invertir en educación, salud, oportunidades, entre otras. Otro punto que es supremamente importante es que el congelamiento va desde el 2020 hasta el 2021. Falta ver si en el 2022 eso no queda en el olvido, porque nada más dejan los casos que les convienen, lo que no les conviene deja de existir. Otra cosa son los medios de comunicación. Los medios de comunicación nada más informan lo que les conviene, no muestran la realidad que se vive en el país mediante lo político y lo económico. También la corrupción va de la mano con este método, que ojalá sea a favor de nosotros los ciudadanos. ¿Creen ustedes que en un año, cuando el tema no esté en la agenda, se mantendrá la voluntad política para dar el paso que pidió la consulta anticorrupción? ¿Creen ustedes que la oposición de algunas personas del Congreso puede afectar este gran paso anticorruptivo y bueno para la economía del país? Muchas gracias, seguimos en estudio. Más pilos para las universidades públicas. Vamos con Ana para que nos cuente más sobre esta noticia. Más pilosos para la U pública. Serpilo-Paga nació en 2014 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y en el despegue de su sucesor Iván Duque. Tendrá varios ajustes, según lo explicó a este diario la ministra de Educación, María Victoria. Primero, los actuales beneficiarios, estudiantes de bajos recursos y excelente rendimiento académico, no deben preocuparse, porque podrán terminar las carreras que escogieron. El lío lo tiene el gobierno nacional. Hasta el momento ha destinado a estos incentivos 1.800.000 millones de pesos para honrar su palabra y ver graduados a los 40.000 pilosos. Debe discutir con el Congreso de dónde sacará los 2.073.000 millones de pesos en que está desfinanciado el programa. Segundo, este tipo de becas estatales se armonizarán con la política educativa del nuevo gobernante y, desde esta perspectiva, será preciso, según la ministra, evaluar el modelo financiero, garantizar que los estudiantes sigan accediendo a las mejores universidades con criterios de equidad, pero también hacer rendir más el dinero a fin de ampliar la cobertura. La universidad pública recibía los más pilos de los pilos, dijo Álvaro Gómez, vicerrector académico de la UPB, quien explicó que el problema de las públicas es de capacidad, pues no alcanzan a admitir todos los estudiantes. Cuando se hace una convocatoria para elegir 120, se presentan 1.700, quedan los más pilos. Por lo tanto, el Estado debe resolver cómo sigue financiando la universidad pública y a la vez cómo continuar con un programa que estimule a estudiantes con buenos resultados para que no se queden en casa, desempleados o con programas no certificados. En esta noticia nos hablan del reconocido programa Pilo Paga, el cual nació en el año 2014 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que debe continuar con la presidencia de Iván Duque. Nos dicen que este tendrá varios ajustes, porque aunque este es un programa que beneficia a 40.000 estudiantes, también es un programa que demanda una gran suma y el objetivo del gobierno en estos momentos es tener más becas con la misma suma y por lo tanto el Estado debe de pensar en cómo va a financiar la educación pública. Bueno, en mi opinión esta noticia tiene un poco de controversia, pues por un lado
el presidente está proponiendo como iniciativa que para que el plan pueda seguir, cada estudiante que obtenga la beca al final de su carrera, cuando consiga trabajo, debe aportar como un 50% de la deuda, o sea que esto sería un financiamiento en sí de la carrera. Yo creo que esto tiene dificultades porque las personas de bajos recursos, y aunque tengan una carrera, nadie te va a asegurar que cuando te gradúes consigas un trabajo. Entonces eso sería una deuda que adquirirían todas estas personas. Por otra parte, el Estado tiene razón porque la mayoría de jóvenes que tienen acceso a una beca como es la Pilopaga se inclinan más por las universidades privadas, y los costos que se deben llevar en una universidad privada y una universidad gratis son muy distintos. Entonces el Estado está invirtiendo demasiado en las universidades privadas. Entonces la alternativa sería que la universidad también aportara, las universidades privadas también aportaran. ¿Crees que el presidente Duque está actuando bien al reformar el programa Serpi lo paga? ¿Crees que el Pilopaga debe seguir vigente para el ingreso a las universidades privadas? El subsidio que el Estado reconoce para todas las pensiones se mantendrá solamente para el valor equivalente a un salario mínimo. La reforma pensional que el gobierno representa al Congreso establece que ya no se mantendrá la correlación entre el subsidio estatal y el salario del pensionado. Es decir, así los salarios sean altos, el subsidio solo se mantendrá para el valor correspondiente al salario mínimo. Este es el eje del proyecto de reforma pensional que explicará este lunes el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al país. Reafirma el funcionario que el proyecto no eleva la edad para pensionarse ni el número de semanas que deben cotizar. Más que una reforma, proponemos en nuestro modelo de protección para la vejez, dijo. ¿Cómo es el sistema pensional actualmente? Tiene la siguiente gran característica. De la gente está en la edad de jubilarse, solamente el 30% tiene pensión, el 70% de los mayores de 60 años no la tienen, porque no ahorró o no trabajó lo suficiente. Hay 22 millones de trabajadores, solo 7,7 millones están activamente ahorrando en el sistema pensional privado o público. 14 millones de trabajadores no están en el sistema. Solo hay 1,6 millones de pensionados, y de los trabajadores que ahorran, solo 2 millones están más o menos cercanos a la pensión. En Colombia es muy difícil pensionarse. El 90% de la gente que trabaja se queda por el camino y no tiene sistema pensional. ¿Por qué dice que en Colombia es más difícil pensionarse? Por la alta informalidad laboral. Hay 5,3 millones de personas en edad de pensión que no cotizaron las 1.300 semanas de ley. Con pensión solo hay 1,6 millones de personas. En resumen, en la noticia se nos muestran estadísticas en porcentajes de las personas que obtienen la pensión por haber trabajado todas las semanas completas, y las personas que no reciben su pensión actualmente en Colombia. Y también esta noticia compara
el número de pensionados en Colombia con el número de pensionados en otros países de Latinoamérica y España. Opinión. Me parece muy alarmante que las personas que en su mayoría de edad ya no deben trabajar son obligadas a seguir así porque no han cumplido la cantidad de semanas, y también no me parece bueno el aumento periódico de los años, o sea, de la edad mínima para jubilarse. Corte Suprema dice que chuzó por error a Álvaro Uribe. Vamos con Jennifer para que nos cuente más sobre esta noticia. La noticia fue publicada el 14 de septiembre del 2018 por el medio El Tiempo. La noticia se titula así: Suprema Corte dice que chuzó a Álvaro Uribe por error. Magistrados dicen que intervinieron teléfono que supuestamente era de Parlamento investigado. El expresidente Uribe pidió anular la investigación que lleva la Corte Suprema en su contra por manipulación de testigos. En un oficio del pasado 10 de septiembre, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia le notificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez que en medio de la investigación que lleva ese alto tribunal contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, su teléfono fue interceptado por error, porque se pensó que el número era de un excongresista. La intercepción duró varias semanas. El documento dice, asimismo, que al no encontrarse información relevante en un medio del proceso que se investigaba y teniendo en cuenta que el usuario no correspondía al objetivo determinado, el 4 de abril del 2018 se ordenó la cancelación de la intercepción. Sin embargo, la Corte Suprema sí consideró que el contenido de lo que había escuchado era de Uribe. Era relevante para la investigación que se sigue en contra del expresidente por presunta manipulación de falsos testigos y por lo tanto se anexó a ese proceso las grabaciones. Y agrega la Corte que la intercepción del abandono del celular fue obedecido a un hallazgo imprevisto, inevitable en el proceso de Córdoba. Además, cuestionan que aunque las escuchas no fueron utilizadas en el proceso en el que inicialmente se habían solicitado, sí terminaron emitidas en la investigación contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos. Opinión. Al expresidente Uribe se le han tratado de vincular cuantas cosas ocurrieron en Colombia. La justicia debe hacer su trabajo, ser claro y oportuno, ya que los fallos jamás deben producirse por verdades a medias. Son tantas las calumnias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez que al final van a terminar en un montón de dichas mentiras y sostenidas por manipulación de falsos testigos, ya que con cuantas investigaciones han hecho no han podido acatar o hacer algo al respecto. Resumen, la noticia trata principalmente de que durante las investigaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue interceptado un celular del Nilton Correa, exrepresentante a la Cámara. Esta intercepción duró varias semanas. Durante el monitoreo y el análisis de esta intercepción se detectó en su gran mayoría que las comunicaciones del usuario eran dirigidas a una colectividad política. Nilton Córdoba es investigado por la Corte. Las escuchas de la intercepción fueron remitidas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por
manipulación a testigos. Después de tantas investigaciones en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, ¿cree usted que pronto le haga justicia o siga la corrupción? ¿Cree usted que la Corte está haciendo lo correcto con el caso del expresidente Uribe? Gracias por ver el noticiero 724. Nos vemos en nuestra próxima edición, que no será nunca porque este ha sido el último noticiero. Gracias por aguantarnos y vernos hasta el final. Hasta nunca.